Eh, como bien lo indicaban, ¿verdad? El tema que nos trae hoy aquí es el tema de pagos por servicios ambientales en fincas de producción lechera. Pero primero, antes de empezar, quiero comentarles acerca de quién es Codeforsa. Yo sé que tal vez ya algunos habrán escuchado sobre esta organización y para otros, pues sea la primera vez, ¿verdad? Que escuchan sobre nosotros. Y también importante para que ustedes comprendan por qué estamos hoy aquí, bueno, Codeforsa y yo en representación de Codeforsa les vengo a hablar sobre este tema. Entonces, Codeforsa es una organización no gubernamental, ¿verdad? No somos una organización del Estado, somos organización privada sin fines de lucro y llevamos ya más de 40 años en el sector forestal, ¿verdad? Fue fundada en 1983. Desde entonces la organización opera, ¿verdad? Con un departamento técnico y un departamento administrativo. Y pues fue una asociación que en su momento fue fundada por actores del sector forestal, entre ellos propietarios de fincas, ¿verdad? Con recursos forestales, empresarios madereros, industriales, reforestadores, transportistas, entre otros. Nuestra función se enfoca pues en brindar servicios, ¿verdad? La prestación de servicios técnicos. Estamos conformados por un equipo técnico de 5 ingenieros forestales y también lo que es el desarrollo de proyectos. Y a través de esos servicios y esos proyectos, pues promover lo que es el manejo y la conservación de los recursos naturales. Nuestra principal área de acción es la región Huetar Norte, ¿verdad? Que representa cerca del 20% del país, más no es exclusivo, o sea, es nuestra principal zona de acción, pero no nos limitamos únicamente a la región, también hemos llevado a cabo proyectos en otros puntos del país y también con propietarios de fincas, pues dependiendo, ¿verdad? De la ubicación y del servicio que necesite, pues hacemos una valoración y podemos brindar un servicio, ya sea que se encuentre en Guanacaste, por ejemplo, en Turrialba, también hemos tenido asociados del lugar o en la región Caribe. Y nuestro objetivo, como bien lo indica aquí, pues está enfocado en promover y apoyar iniciativas que tiendan al desarrollo de las actividades forestales y por ende al bienestar económico y social de la región. Y también pues brindar una orientación, ¿verdad?, sobre el uso sostenible de los recursos. Eh, una de nuestras funciones que ha tomado mucho, se ha fortalecido mucho en los últimos años ha sido el de las consultorías. Ya desde el 2012, pues es un tema que se ha retomado y en los últimos 7 años hemos llevado pues varias consultorías, tanto financiadas, tanto por organizaciones nacionales como también por entidades internacionales, ¿verdad? Algunas de las más recientes que estamos llevando actualmente, de hecho, es esta, que esta es con la Organización Internacional de Maderas Tropicales, que va enfocada a promover el manejo forestal sostenible. También hemos llevado consultorías para el mantenimiento y el establecimiento de reforestaciones. También lo que son evaluaciones técnicas, ¿verdad? De fincas, proyectos en el manejo de bosques secundarios. Esta la llevamos con una organización de Luxemburgo. Más anteriormente también tenemos proyectos que se han enfocado en lo que es la restauración del paisaje productivo, ¿verdad? Mediante lo que es el enriquecimiento de bosques secundarios, inventarios forestales, evaluaciones silviculturales, entre otras, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, pues hemos venido generando mucha experiencia ya también con diferentes organizaciones. Y es por eso, ¿verdad? Por todas estas actividades que llevamos a cabo, que Codeforsa, pues, tiene una declaratoria como una entidad de interés público, porque sus actividades generan bienestar a las comunidades, sea como sea, a través de estos servicios y de estos proyectos, pues captamos recursos que al final son para los y las personas de la región, ¿verdad? Que se traduce pues en generación de beneficios socioeconómicos. Y uno de nuestros servicios pues más fuertes justamente es lo que es el trámite para el programa de pagos por servicios ambientales. Entonces aquí quiero hacer hincapié.
Codeforsa no es una organización que, digamos, no es como la organización que gestiona estos fondos. Nosotros somos como un intermediario entre FONAFIFO, que es la organización que tiene que gestiona los fondos, con propietarios de fincas que estén interesados en acceder a esos beneficios. Y nosotros estamos ahí como un intermediario que brindamos el servicio y el asesoramiento para que puedan acceder a estos recursos económicos. Entonces, los puntos que les traigo hoy para esta charla es, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del concepto general de los servicios ambientales. Luego les voy a comentar propiamente sobre lo que es el programa, ¿verdad? Cómo se estructura, cómo funciona, cuáles son las modalidades de pago y cómo esto se traduce en oportunidades para sus fincas. Entonces, bueno, para empezar, muchos tendremos una idea, yo sé que tenemos una idea general de lo que es servicios ambientales, ¿verdad? Ya es un tema que ha venido tomando mucha relevancia en los últimos años. Lo escuchamos muchos en iniciativas, ¿verdad? En instrumentos de política, en instrumentos financieros, pero es muy importante que lo retomemos antes de avanzar con el tema. Entonces, cuando hablamos de protección del recurso hídrico, cuando hablamos de proteger la biodiversidad, de la regulación del clima, por ejemplo, o de la absorción del dióxido de carbono, o también del aprovechamiento de bienes, ¿verdad? Como lo que son plantas medicinales, madera, frutas, todo eso se traduce en bienes y servicios, ¿verdad? Que nos generan bienestar, porque básicamente necesitamos de esos recursos para poder vivir. Entonces, todo ello se genera a través de un proceso natural, ¿verdad? Es parte del mundo, del planeta en el que pues vivimos y diariamente recibimos esos beneficios, aunque no sean tangibles, están ahí siempre presentes. Pero ¿por qué ahora se habla, verdad, de cómo generar un reconocimiento económico por esos servicios? Por ejemplo, los bienes, pues sí es algo más tangible y sí tiene un valor de mercado. La madera, podemos saber cuánto es el precio de un metro cúbico de melina, por ejemplo, o cuánto es el precio, qué sé yo, de una planta medicinal que se produzca. Entonces, todo eso sí podemos generarlo o se le ha generado un valor, pero los servicios pues es algo más complejo, ¿verdad? Porque no es tan tangible. Sin embargo, sucede que los ecosistemas debemos verlos como un capital natural, ¿verdad? Y yo quiero que nos llevemos hoy muy bien como ese concepto de capital natural. Nosotros entendemos por capital que los capitales pues son esos recursos que usamos para la fabricación de otros bienes y servicios. Escuchamos mucho del capital humano, ¿verdad? Que es todo el recurso humano que hay dentro de una empresa para poder brindar un servicio. Escuchamos mucho del capital financiero, que es pues el dinero que necesitamos para poder suplir, ¿verdad? Los costos de producción, entre otros. Pero también los ecosistemas generan un capital, es decir, son parte de un proceso productivo, ¿verdad? Que nos está generando beneficios a los seres humanos y también al mismo ecosistema para poder mantener ese equilibrio. Entonces, un ejemplo muy común, por ejemplo, bueno, yo les traía aquí como esta breve representación, ¿verdad? Hay un proceso natural de producción en el ecosistema. Ese proceso natural se traduce en funciones que está llevando a cabo el ecosistema. De esas funciones se generan los bienes y servicios ambientales que al final son ese producto de este capital natural. Y esos bienes y servicios son o bien para para insumos o bien para el consumo, ¿verdad? Hacemos usos de ellos y al final su objetivo principal es el bienestar, ¿ok? Generar bienestar a las personas. Entonces, un ejemplo muy común es, por ejemplo, el agua. El agua que obtenemos del grifo lo estamos consumiendo. El agua que entra a una represa hidroeléctrica es un insumo, ¿verdad? Necesitamos el agua para generar electricidad. Entonces, bajo ese concepto, yo quiero
aquí en esta siguiente filmina les voy a pedir su participación a alguno, porque bajo ese concepto de capital natural yo quiero que observen esta imagen y que me digan cómo relacionamos, ¿verdad?, ese concepto con un sistema de producción ganadero. Entonces, si alguno quisiera abrir el micrófono y comentar algo al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿verdad?, las vaquitas, podemos ver el agua, podemos ver aquí también las vacas que están aprovechando la sombra de un árbol. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Castro, soy de Cartago. Un saludo para todos. Mire, pues, sin ser yo ni agrónomo ni zootecnista, soy productor de leche, le diría que es una cuestión muy básica. Nuestro ganado, nuestras vacas productoras simplemente no podrían subsistir, y menos aún producir leche sin contar con un recurso natural tan básico como el agua, como la sombra de los árboles de los bosques que podamos tener en las fincas. Son cosas básicas, ¿verdad?, para generar la cadena de producción primaria que tenemos en el caso de nosotros, que somos productores de leche, y supongo que muchos de los participantes también son ganaderos de carne. Entonces, en ese sentido, sin la conservación y la regeneración de nuestras zonas boscosas, el mantenimiento de ciertas zonas de las fincas en su estado natural, muchos de nosotros tenemos partes quebradas, partes laderosas que las hemos mantenido intencionalmente como bosques primarios, y eso contribuye al bienestar animal, obviamente. Máxime si le sumamos el calentamiento global, todas las condiciones climáticas que han variado tanto en los últimos años. Nosotros que estamos a una altura más o menos de 1340 metros a 1370, 80, y sufrimos de un estrés calórico, pues, sobre todo en estos días, ¿verdad?, del verano, que antes no se veía, ¿verdad? Entonces todo esto, pues, obviamente contribuye al bienestar animal y por consiguiente, pues, a una buena producción primaria. Ese sería mi humilde comentario. Exactamente, don Víctor. Yo creo que usted lo ha resumido muy bien, que es exactamente esa la idea, ¿verdad? Al final, esa sombra y la protección de ese recurso hídrico y de esa agua como tal se vuelve parte del sistema productivo. Necesitamos de ese servicio que nos están brindando los árboles para generar bienestar a los animales, y ese bienestar de los animales mediante lo que es la regulación de las temperaturas para evitar el estrés calórico se va a traducir pues en una mejor productividad y en la generación de un producto que es en este caso la leche o la carne. Sin embargo, ese servicio como tal pues es algo que no lo podemos contabilizar como dentro de nuestra estructura de costos, ¿verdad? De esa producción. No es algo como tangible, pero está ahí presente. Entonces, con esa idea y con ese objetivo, es que se viene desarrollando mecanismos e instrumentos financieros para reconocer el valor que nos están dando el recurso forestal, que al final pues nos genera, ¿verdad?, un beneficio económico. Aquí me devolví. Entonces, justamente en Costa Rica pues ha sido, la verdad, que pionero en este tema. O sea, ha sido un ejemplo a nivel internacional para la generación de un instrumento financiero que reconozca o que dé un incentivo económico por los servicios ambientales. Pero en Costa Rica ya desde el año de 1997 se implementa este programa. Entonces, en 1996 se crea la Ley Forestal número 7575 y la Ley Forestal crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que aquí podemos ver el logo del FONAFIFO. Entonces, ya a partir del año 97, el FONAFIFO empieza a operar y este programa se crea con el fin, en su momento, de revertir
los procesos de deforestación que se venían dando en el país. Entre el año más o menos 40 y 70, Costa Rica pasa por una fuerte deforestación. Y entonces ahí es cuando el gobierno dice, bueno, necesitamos generar estrategias para frenar y también para revertir ese resultado y comenzar a conservar e incrementar la cobertura. Entonces, justamente con ese fin, pues nace lo que es el programa de servicios ambientales, que es implementado por el FONAFIFO. Ok, este programa se financia principalmente de tres formas. Una es mediante el canon de agua, ¿verdad? Que pagan pues las empresas que brindan el servicio. También lo que es el impuesto al combustible, cada vez que usted va y paga por combustible, por gasolina, por diésel, hay un 3.5% de ese impuesto que va dirigido al financiamiento de este programa. Y también mediante estrategias de cooperación, donaciones o convenios que el FONAFIFO establece con entidades internacionales. Entonces, todos esos recursos llegan al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Mediante lo que son los impuestos, al menos lo que es del canon de agua y del impuesto a los combustibles. Y de lo que es el Ministerio de Hacienda, pasa al FONAFIFO. Y aquí es donde FONAFIFO, pues, gestiona los recursos para que lleguen a los propietarios de fincas privadas. Bueno, aquí se detalla un poquito más esa matriz de financiamiento, donde ya se indica cuánto porcentaje representa ese financiamiento de cada una de los medios. Lo que es el impuesto al combustible representa el 92% de lo que es el financiamiento del programa. Y este programa se estructura básicamente en modalidades y en actividades. Entonces, hay dos modalidades. Una modalidad es el de mantenimiento de la cobertura y en mantenimiento de la cobertura está la actividad de protección del bosque. Y otra modalidad es la de aumento de la cobertura. Dentro de aumento de la cobertura se desarrollan tres actividades principales. Entonces, una es la de regeneración natural, que es básicamente dejar que el suelo, ¿verdad? Solito, la vegetación comience a crecer, sin ningún, sin que requiera que usted realice alguna actividad en esa área. A usted solito lo deja ahí que la vegetación vaya creciendo y en un futuro eso se va a llegar a desarrollar como un bosque. Entonces, lo que comúnmente vemos como charrales. Ahí hay procesos de regeneración natural. Otra actividad es la de reforestación comercial. Entonces, estos son pues producción, ¿verdad? De lo que son especies. Aquí en Costa Rica muy conocida la melina, la teca, el cebo, también el potarrama, para producción de madera. Tiene que tener un arreglo espacial, ¿verdad? Que se siembra en cada tanto distanciamiento, ¿verdad? Tiene que haber una preparación del terreno, una limpieza y un mantenimiento de esos árboles. Y otra es la de sistemas agroforestales. ¿Qué sistemas agroforestales? Es cuando se combina la producción, ¿verdad? Lo que es la siembra de los árboles, ya sea para producción de madera o para producción de algún otro bien, con alguna actividad agrícola, ya sea la siembra de cultivos o en el caso de los que nos acompañan hoy, de los asociados y productores, ¿verdad? Que también cuando se combina con la actividad ganadera. De igual forma, para ser considerado un sistema agroforestal, tiene que haber un arreglo espacial, es decir, que los árboles estén sembrados a X distanciamiento, que estén en hileras o que estén en bloques, o sea, que se vea muy definido cuál es la distribución de esos árboles. Y aquí ya se detalla mejor cómo funciona cada una de estas modalidades. Entonces, por ejemplo, en lo que es protección de bosque, los contratos rigen por 5 años y el pago se realiza por hectárea.
Está también la que es protección post cosecha. Esto es básicamente lo mismo, pero en estos casos es cuando el propietario realiza un plan de manejo para aprovechamiento de madera en el bosque y posterior, una vez que ya finaliza el aprovechamiento, puede optar por la modalidad de protección, una vez que ya el bosque pues ha sido manejado sosteniblemente y se ha obtenido la madera. Ok. Y en recuperación de la cobertura forestal, como les comentaba, tenemos la de reforestación comercial, regeneración natural y sistemas agroforestales. Entonces, en reforestación comercial, los periodos de los contratos van a depender de la especie. ¿Por qué? Porque hay especies de lento, de mediano y de lento crecimiento. Entonces, los contratos pueden ir desde los 5 años hasta los 16 años. 5 años generalmente cuando es melino para producción de tarimas, que ya son plantaciones que a los 5 o 6 años se pueden aprovechar, y 16 años generalmente para especies como la teca, que lleva pues que requiere un mayor tiempo para desarrollarse. Aquí igual el pago se realiza por hectárea reforestada. Otra modalidad, la de regeneración natural, los contratos son por 5 años, el pago se realiza por hectárea también, y en sistemas agroforestales aquí es diferente. Para sistemas agroforestales, el pago es por cada árbol nuevo que se ha plantado en el sistema. Eso hay que dejarlo muy en claro. No es por los árboles que ya están establecidos, sino se te da el incentivo por los árboles nuevos que vas a establecer. Entonces, dentro de lo que es ahora sí, bueno, ¿cómo traducimos eso en oportunidades para sus fincas? Entonces, generalmente en las fincas hay dos modalidades que son las que más se adaptan. Pueden optar por cualquiera, claramente, pero generalmente las que más interés, ¿verdad? O las que más se adaptan a lo que es el sistema ganadero son los sistemas agroforestales y protección de bosque. ¿Por qué? Porque en sistemas agroforestales, un arreglo que permite la modalidad es la siembra de árboles en las cercas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el propietario no tenga que reducir, ¿verdad?, área del pastoreo para sembrar árboles, ¿no? Usted puede sembrarlo en las cercas y ahí a la vez está generando sombra o está generando forraje, está generando también material para las divisiones que tienen que hacer y la delimitación de las colindancias. Y el otro es de protección de bosque. Muchas fincas cuentan con bosque. Y como sabemos, es prohibido por ley pues hacer una conversión de ese bosque a otro uso del suelo. Hay que mantener el bosque. Entonces aquí yo quiero que ustedes se vayan haciendo las siguientes preguntas, ¿verdad? Ya viendo las opciones que hay. Entonces, quiero que se hagan estas preguntas ustedes. Si hay áreas en sus fincas que cuentan con bosque y cuánto bosque aproximadamente, si tienen un conocimiento también de cuánto bosque puede haber o si definitivamente no y quisieran saberlo. Si ya ustedes han estado considerando implementar prácticas de reforestación en lo que son las colindancias o en las divisiones de los apartos, sé que algunos aquí han venido implementando prácticas de ganadería regenerativa que involucra mucho, ¿verdad?, lo que es la siembra de árboles. También que muchos de aquí están dentro de lo que es el programa Bandera Azul, que promueve justamente también lo que es la reforestación. Y esta pregunta sí la voy a dejar aquí abierta para que algunos de ustedes me la respondan. Ya es mucho de lo que hemos venido comentando, pero si quisieran así como unas 3 o 5, bien resumiditas, ¿qué beneficios perciben ustedes de los bosques o de los árboles que están presentes en las fincas? Igual aquí dejo el espacio abierto un minuto para que alguno quiera participar. Con permiso, Grady Rojas. Adelante, don.
Sí, caballero. yo quiero responder. Definitivamente los beneficios son muchísimos, desde la generación de oxígeno nuevo, el hecho de poder bajar la temperatura del área pequeña donde se encuentra, también lo es, bueno, ahorita como que algunos trabajamos un poquito lo que es la producción de microorganismos de montaña, entonces podemos abonar de manera orgánica pues el pasto de corta o algún sembradío que tenemos. La verdad que hay muchos beneficios. Muy interesante esa que comenta sobre los microorganismos de montaña para generación de abono orgánico. Definitivamente, pues es uno de los beneficios que los bosques, ¿verdad? Es eso, dejar de tener la visión del bosque como un estorbo, sino más bien cómo podemos aprovechar los recursos que hay en él para este, incorporarlos en lo que es la actividad productiva. Pero bueno, don Grady ya lo ha dicho muy bien, muchos de esos beneficios. Ustedes sí perciben un beneficio de los árboles que están presentes en las fincas. No sé si alguno más bien haya percibido lo contrario o alguna desventaja, o la mayoría estamos de acuerdo en que los árboles generan beneficios. Sí, bueno, mi nombre es Santiago, de la zona del volcán Poás. Para mí, bueno, en las generaciones anteriores de mi papá y mis abuelos siempre nos decían, quiten montaña porque necesitamos potreros, necesitamos hacer la finca más productiva, que le quepa más ganado. Pero ya a estas alturas ya uno ya entiende que entre más bosque tenga la finca, más valiosa se pone y más valiosa va a ser en un futuro. Entonces, creo que es muy importante cuidar esos árboles y cuidar esos bosques que tenemos en las fincas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Santiago, era el que me estaba hablando, ¿verdad? Sí, Bueno, señorita. muchísimas gracias, caballeros, por la participación. Ustedes lo han mencionado muy bien. ¿Cuáles son esos beneficios? Y aquí podríamos hablar, ¿verdad? Quedarnos hablando tamaño rato más de otros beneficios, ¿verdad? Que proveen. Entonces, ahora sí, para ya hablarles propiamente sobre estas dos modalidades, que son la que más interés genera o las que más demanda tienen. Entonces, lo que es protección de bosque, actualmente se habla de protección de bosque en lo que es PSA 2.0. ¿Por qué? Porque en el 2024 esa modalidad tuvo una modificación importante de cómo se venía implementando anteriormente. Dentro de las características de esta modalidad es que la cantidad mínima de área que puede ingresar por bloque es de 2 hectáreas. Entonces, el rango va desde las 2 hectáreas hasta las 300 hectáreas por año por solicitante. ¿Ok? 2 hectáreas, ¿por qué? Bueno, porque a nivel de la ley forestal número 7575 define que los bosques son a partir de 2 hectáreas. Ya menos de eso no clasifica, o sea, sí sabemos que hay parches de bosques que tienen las características, pero dentro de la ley forestal no clasifican como bosque. Entonces, el rango va desde las 2 hasta las 300 hectáreas. Es decir, si hay una finca que tiene 500 hectáreas de bosque, en un año solo puede ingresar 300 y tendría que esperar el siguiente año para ingresar las siguientes 200 hectáreas. Eso como ejemplo. Ahora, en cuanto a los pagos, esta se estructura básicamente como en 3 categorías de pagos, así le llamo yo. Por ahí veo una manita levantada, Eso pero... es. Ajá. Lo que sí, un señor Alex Paniagua tenía la mano levantada por ahí. Sí, buenas tardes, Alex Paniagua le saluda. Nada más de ese primer punto para que me aclare una duda. Lo que son las áreas, digamos, de retiro, por ejemplo, de márgenes de río,
¿eso se contempla dentro de las hectáreas, digamos, de protección o ese margen del río, digamos, que por ley hay que respetar, eso no se toma en cuenta? Sí, igual, siempre y cuando pues hayan 2 hectáreas, es decir, bueno, en áreas rurales las áreas de protección son de 15 metros a cada lado del río. Entonces tienen que haber 15 metros y mientras esa área de protección igual se contabilice 2 hectáreas, ingresa también dentro de lo que es la modalidad de protección de bosque. Pero sí, la respuesta, don Alex, es que sí, puede ser contabilizadas igual siempre y cuando cumpla con la cantidad mínima. Bueno, como les estaba comentando, entonces hay como 3 categorías de pago. Hay un pago base, que este pago base reconoce 2 servicios ambientales. ¿Ok? Esos 2 servicios ambientales son la mitigación de gases de efecto invernadero y protección de la biodiversidad. Partiendo pues de la idea de que todos los bosques pues tienen biodiversidad, protegen biodiversidad y mitigan gases de efecto invernadero. ¿Okay? Ahora bien, está el pago base. El FONAFIFO ha establecido a nivel nacional áreas priorizadas para el reconocimiento de servicios ambientales adicionales. Entonces, hay un pago adicional por lo que es protección del recurso hídrico. Esto es cuando se determina que el bosque es de importancia hídrica. Entonces, el FONAFIFO tiene priorizadas las zonas. Entonces, si la finca cae dentro de una zona de importancia hídrica y se identifica que en esa finca, digamos que ese bosque protege una naciente, protege un río, una quebrada, y más aún, por ejemplo, si la naciente tiene alguna concesión para consumo humano, entonces ya ahí el pago adicional por recurso hídrico es justificable y podría obtener la oportunidad de acceder a ese pago adicional. Otro pago adicional es el de Biodiversidad Plus, así se llama. Entonces, tenemos la protección de la biodiversidad en general y esta de Biodiversidad Plus quiere decir que son bosques que están en áreas que se han identificado como megadiversas o que son de importancia para la conectividad. Y en estos casos se justifica, por ejemplo, si hay especies que están amenazadas o en peligro de extinción dentro de lo que es el bosque. Entonces, aquí para que quede muy claro, entonces tenemos un pago base. ¿Ok? Y si la finca cae dentro de alguna de estas zonas, puede recibir un pago adicional. Y ese pago es acumulativo. O sea, puede ser que la finca reciba o 1 o 2 pagos adicionales. Ahorita más adelante vamos a ver muy bien cuáles son los montos por cada pago adicional. Y de igual manera, ¿verdad? Los contratos son a 5 años y del monto total, por ejemplo, si la finca tiene 20 hectáreas de bosque, entonces del monto total por esas 20 hectáreas de bosque se va a distribuir en pagos del 20% anual hasta completar los 5 años. ¿Okay? Aquí podemos observar lo que es la composición de ese pago, ¿verdad? Cómo se estructura. Entonces, el pago base reconoce 21,000 colones por año por hectárea. Si obtiene un plus, sea el de recurso hídrico o biodiversidad, el pago asciende a 37,000 colones. Y si obtiene los 2 plus, el pago asciende a 53,000 colones por hectárea por año. Aquí, digamos, de manera porcentual, ese incremento podemos verlo reflejado de la siguiente manera. Entonces, el monto total por hectárea en el pago base son 105,000 colones por hectárea. ¿Por qué anteriormente decía 21,000 colones por hectárea? Porque ese es el pago que se genera por año. Aquí estamos viendo el monto total por los 5 años. ¿Okay?
Si obtiene un plus y asciende a 185.000 colones, podemos ver que hay un incremento al 76% de ese pago. Y si obtiene 2 plus, incrementa hasta un 152% de lo que es el pago base. ¿Por qué? Porque tenés el pago base de 105.000 colones y un pago adicional de 160.000 colones, o sea, incluso más que el pago base. Eso por aquí. Y otra aclaración que quiero hacer aquí, si bien está la oportunidad de esos pagos adicionales, esos pagos van a depender, ¿verdad? O el acceso a esos pagos adicionales va a depender de la disponibilidad presupuestaria anual del FONAFIFO. ¿Por qué? Porque como bien lo vimos en lo que es la matriz de financiamiento, pues el presupuesto de FONAFIFO por año va a variar según varíe la captación de esos recursos. Entonces depende también mucho de otras variables externas, ¿verdad? Como lo que es el precio del combustible, como lo que es la dirección de aguas, ¿verdad? En cuanto a lo que es la prestación del servicio del recurso hídrico. Entonces hay otras variables externas ahí que van a influenciar un poco en esa disponibilidad presupuestaria de FONAFIFO. Entonces el FONAFIFO establece un tope, ¿ok? Por protección del recurso hídrico, podemos financiar, bueno, financiar no sería la palabra, podemos reconocer hasta tantas hectáreas de bosque. Una vez que se alcance ese tope, pues ya se cierra lo que es el reconocimiento económico por ese plus. Igual pasa con el plus de biodiversidad, ¿verdad? Y bueno, la otra modalidad que les comentaba es el de sistema agroforestal. En este caso, las características de esta modalidad es que el pago es de 1.085 colones por árbol nuevo plantado. La cantidad mínima es de 500 árboles y la cantidad máxima es de 10.000 árboles por inmueble. Que más o menos la capacidad de siembra sería más o menos entre 166 árboles a 256 árboles por cada kilómetro, ¿verdad? Lineal. Esto más o menos representa que cada árbol puede ir entre unos 4 a 6 metros de distanciamiento. Si la siembra se hace en bloque, que muchas veces la persona dice, bueno, quiero destinar 1 hectárea de la finca para sembrar todo ese pedacito, toda esa hectárea con árboles. Entonces, en este caso, la cantidad mínima o la densidad, ¿verdad? Es de 625 árboles en 1 hectárea y máximo 833 árboles en 1 hectárea. 625 es a un distanciamiento de 4 por 4 y 833, si no me equivoco, es como 4 por 3 metros, que son como los distanciamientos más recomendados para que los árboles tengan un buen desarrollo. Y ya cantidad máxima, ¿verdad? Del total, puede sembrar hasta 10.000 árboles. Otra característica es en cuanto a las especies. Las especies pueden ser un 80% especies de uso múltiple, que en estas son muy conocidas, el poró, el madero negro o la leucaena, ¿verdad? Que son las especies que más se encuentra uno en las fincas. Y un 20%, con ese porcentaje, ese 20% sí se tiene que cumplir. Entonces, hay un 20% que son para especies maderables. No tiene que ser necesariamente así, puede ser que la persona diga, bueno, no, yo quiero sembrar 50 y 50, pero la cuestión es que este porcentaje del 20% como mínimo se cumpla para especies maderables. Ahora, eso no quiere decir que al finalizar el contrato te va a obligar a que tengas que aprovechar esos árboles maderables. No, el propietario decide si quiere conservar esos árboles o si en algún momento pues quiere aprovechar algún árbol, ya sea para consumo o de la misma finca, ¿verdad? Que muchas veces ustedes utilizan la madera para alguna estructura de la finca. Entonces, con eso no hay ningún problema. Y te brinda un periodo de 1 año para realizar la siembra. Es decir, se hace la solicitud. Si la solicitud se aprueba, entonces a partir de la firma del contrato,
tienes 1 año de tiempo para realizar la siembra de los árboles. ¿Qué pasa en muchos casos? Que sí hay que considerar como ese porcentaje de mortalidad, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, vamos a sembrar 1000 árboles, pero los 1000 árboles no logran sobrevivir, pongamos que 800 árboles. Entonces, al final del año, cuando se haga el informe técnico y se reporte cuáles son los árboles que están en pie, te van a reconocer el monto por esos 800 árboles. Puedes realizar resiembra, sí, pero igual dentro de ese año. Si se fuera a hacer una resiembra posterior a 1 año, hay que previamente obtener, bueno, reportarlo al FONAFIFO y obtener como una autorización para que puedas realizar una resiembra después de ese año y que igual te sean pagados esos árboles. Y la otra modalidad es la de regeneración natural, que también les comentaba. Estas se dan, bueno, hasta el momento hemos encontrado pocos casos con esta modalidad, pero puede darse, ¿verdad? Y esta básicamente tiene las mismas características en cuanto a lo que es el rango de área que un bosque. La cantidad mínima por bloque es de 2 hectáreas y máximo hasta 300 hectáreas por finca al año. Aquí yo les pongo esta imagen porque este fue de hecho uno de los casos que encontramos, que me parece que es un caso que refleja muy bien lo que es esta modalidad. Aquí encontramos una finca en la que el propietario pues está haciendo un proceso, ¿verdad? Está dejando que esta área se regenere porque quiere generar conectividad entre los parches de bosque. El propietario, por acá hay un parchecito de bosque en la finca y por este otro lado hay otro parchecito de bosque, entonces él lo que quería era generar conectividad, ¿verdad? Entre esos bosques. Y esa es una pequeña área que está ahí en pendiente. Entonces aquí en el 2016 así es como se veía esa área. Y al 2022, que fue la imagen más reciente que encontramos ahí, así es como se veía el área. Entonces, aquí hay un proceso de regeneración natural. Como es una vegetación muy joven, aún no clasifica como bosque, pero ahí se está dando el proceso, ¿verdad? Esos árboles se están desarrollando. Vemos que hay unas áreas aún que están expuestas y el propietario está dejando que se regenere. Igual ha hecho enriquecimiento, ha sembrado algunos árboles para acelerar ese proceso. Y en este caso, el monto por hectárea por año es de 16.513 colones. Y otra, esta no se las había comentado, es el de sistemas mixtos. Sistemas mixtos es una modalidad que está dirigida a fincas pequeñas. ¿Por qué? Porque generalmente no vas a encontrar una finca de 8 hectáreas con un bloque de más de 2 o 5 hectáreas de bosque, ¿verdad? Y que casi que todo el bloque, la finca es bosque. En estas fincas es muy común encontrar pequeños parchecitos de bosque. Entonces, esta modalidad te brinda la oportunidad de poder optar por un pago por esos parchecitos de bosque que nosotros le llamamos, que son áreas de bosque menor a 2 hectáreas. Pero en esta modalidad tienes que combinar al menos 2 actividades. Por eso se llama mixto. Es decir, porque la persona aquí puede decir, bueno, este parchecito de bosque son 1 hectárea y este otro vamos a decir que es media hectárea. ¿Ok? Pero además de eso, quiero reforestar lo que son las colindancias de la finca y a orillas del camino. Entonces, aquí hay una modalidad que te permite ingresar esa área, que el área puedes ingresar desde 0.5 hectáreas, es decir, 5.000 metros cuadrados de bosque, hasta 7.5 hectáreas de bosque. Pero ya aquí, ya ese mínimo de 2, ya aquí hay una excepción. Ya aquí sí puedes ingresar menos cantidad. Y tiene que estar combinada ya sea con un sistema agroforestal o con regeneración natural también, o puedes combinar las 3 en una misma finca.
Y en este caso, la cantidad mínima de árboles que se reconocen es de 200 árboles hasta 2.200 árboles. Y aquí hay otra diferencia importante, es que aquí ya sí te reconocen árboles que ya estén plantados sin importar la edad. O sea, puedes tener usted ahí árboles de 10, 5, un año, que esos árboles sí te los puede contabilizar y darte un incentivo económico, un reconocimiento por ese árbol que ya está ahí sembrado. Entonces, esa es otra de las diferencias importantes. Pero como les digo, este está dirigido a fincas pequeñas de hasta 15 hectáreas, porque la idea pues es generar también oportunidades para pequeños propietarios. Y bueno, aquí esto básicamente aquí es que se desglosa ya los montos por cada una de las modalidades y cómo es que se distribuye por cada año. Esto es porque anualmente, como bien les indicaba anterior, el presupuesto de FONAFIFO va a depender cada año. Entonces, hay un lineamiento administrativo que debe seguir FONAFIFO. Entonces, una vez que ya los fondos se hayan recaudado y esos fondos hayan pasado al FONAFIFO, anualmente se emite una resolución del Estado en la que se indica cuánto es el presupuesto que va a haber disponible para ese año, cuántas son las hectáreas que se van a poder ingresar al programa y cuántos son los montos por cada actividad. Esta tablita se publica en lo que es la página de la Oficina Nacional Forestal. Ustedes en Google pueden buscar como monto por modalidad, Oficina Nacional Forestal, y ahí les va a aparecer la página donde se encuentra ya la tablita desglosada. Entonces aquí nos indica la vigencia de los contratos, nos indica cuánto es lo que se distribuye el pago por hectárea, por año, o en este caso por árboles. En el caso de sistemas agroforestales, para fincas de más de 15 hectáreas, perdón, el pago se realiza en el año 1, 3 y 5, por ejemplo. Y ahora sí, en cuanto a las oportunidades de ingresos para sus fincas, Celine les comentaba al principio, ¿verdad? Ya hemos venido generando resultados con varios asociados en los que se les ha hecho una evaluación de sus fincas y hemos encontrado dentro de los resultados que llevamos, ¿verdad? De las 20 fincas, que el promedio del ingreso potencial ronda el 1.627.000 colones. Entonces, en contratos de 5 años. Pero ese rango va de entre los 542.000, que es como el ingreso más bajo, hasta hemos encontrado fincas que pueden generar hasta 6 millones o casi 7 millones, ¿verdad?, de ingreso potencial por el área de bosque. Y un beneficio adicional que brinda este programa es que hay una exoneración al impuesto de bienes inmuebles. Entonces, durante los años del contrato, ¿verdad? Durante esos 5 años, la persona no debe pagar este impuesto. Y bueno, un poquito sobre lo que es el trámite. Aquí les voy a hablar como consideraciones generales para lo que es el trámite. También hay como situaciones especiales, ¿verdad? Que ya hay que evaluar como individualmente, de cada finca, por ejemplo, si no está inscrita en el registro público aún o si está en un proceso de sucesión, ¿verdad? Como esas cositas particulares o si la finca se encuentra dentro del Patrimonio Nacional del Estado. Pero de manera general, el proceso se divide como en 2 fases. Uno es el estudio legal de la finca, que en este es que la finca sí o sí, o sea, esto sí o sí se debe cumplir, ¿verdad? Debe contar con un plano catastrado. O sea, si la finca no tiene el plano, no hay manera de que pueda ingresar al programa. Entonces, tiene que tener un plano catastrado, tiene que estar inscrita ante el registro público de la propiedad. En caso de que aún no, sí hay un proceso que te permite hacerlo, pero ya lleva otros requisitos adicionales.
También que debe estar al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales, ¿verdad? Con lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social. En caso de personas que que tributen, ¿verdad? Al Ministerio de Hacienda o de sociedades anónimas, deben estar también al día con el pago de los impuestos. Y muy importante que no debe tener como algún tipo de demanda o de embargo. Entonces, si ya hay una demanda ahí o un embargo, eso también te impide proceder con el trámite. Ahora, a veces pasa mucho que en el registro público se indica que la propiedad tiene una demanda, pero tal vez ya la demanda está resuelta. Solamente es que no se ha llevado el proceso en el que un juez hace el levantamiento, ¿verdad?, de esa demanda para que ya en el registro se quite esa afectación. Entonces, a veces se puede optar por lo que es por el pago por año vencido. Es decir, ok, mientras se resuelve esa situación en un año, en lugar de pagarte por adelantado este monto, te pagamos al final de año. En el caso de lo que es bosque. Porque en el caso de lo que es sistema agroforestal o reforestación comercial, ahí sí te pagan al finalizar el año, una vez que ya se tenga contabilizado cuántos árboles se sembraron. Y luego, una vez que ya se hace una verificación legal, si la finca cumple con todo y te aprueban la solicitud, pasa a una fase del estudio técnico, que aquí es ya cuando el ingeniero forestal va y realiza una visita de campo, levanta la información y elabora un informe, un estudio que se deben entregar al FONAFIFO. Y bueno, como les comentaba, Codeforza, en nuestro caso, nosotros actuamos como un intermediario entre lo que es el FONAFIFO y el solicitante. Entonces, nosotros brindamos el servicio de trámite. Esto es que hacemos toda esa gestión, ¿verdad? Hacer la solicitud, las correcciones en caso de que hayan correcciones, hacer el envío de los documentos, ir a medir las áreas, elaborar los estudios y también se brinda la asistencia técnica, que son las visitas de inspección que son obligatorias para que FONAFIFO pueda girar y tramitar lo que son las órdenes de pago. Por acá, bueno, esa es información sobre la organización. Si ustedes gustan, pueden tomarla ahí como un pantallazo, una fotito. De igual manera, ahí les va a quedar esa información en caso de que quieran, pues, realizar alguna consulta más específica, con mucho gusto. Y finalmente, yo les dejo aquí esta pregunta. Ya viendo todas estas características y habiendo pensado, ¿verdad?, en cuál es la condición de sus fincas, si ustedes cuentan con algún área de bosque, si quieren plantar árboles en las cercas vivas o en las cercas de las colindancias, si ustedes estarían interesados en conocer cuáles son esas oportunidades potenciales del pago de servicios ambientales para sus fincas. Entonces, si usted está interesado, con mucho gusto puede contactar para anotarse en una visita con don Juan Celín Chacón, ¿verdad? A este número de teléfono y a este correo electrónico. O bien, si desea realizar alguna consulta específica o si tiene alguna situación particular que desea solventar, ¿verdad? Si la finca podría aplicar o no. Entonces, con mucho gusto yo puedo responderles cualquier consulta. Este es mi número de teléfono y este es mi correo electrónico. Y muy importante, es un cupo limitado, o sea, nada más podemos hacer como esta evaluación para un número ya establecido de fincas y esa evaluación no tiene ningún costo, ¿ok? Nada más el interés y la disposición para participar en una entrevista y para tomar algunos datos. Eso es todo lo que necesitamos de parte de ustedes. Entonces, bueno, agradecerles de verdad por brindarme el espacio para venirles a dar esta información y por escucharme este ratito. Y abro aquí brevemente, bueno, me indica don Celín si podemos abrir como un breve espacio de consultas.